¿Qué tal, auditorio del debate? Muy buenos días, es un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, vamos a platicar con las noticias más importantes y comenzamos con nivel internacional porque Estados Unidos ha lanzado ataques contra Irán en represalia. La decisión de Estados Unidos de lanzar ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache, pues ha elevado la tensión en el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio a nivel mundial. La ofensiva ordenada por la administración de Donald Trump marca un nuevo episodio en la creciente confrontación entre Washington y Teherán. La estabilidad en Medio Oriente pende de un hilo tras una serie de acontecimientos que han llevado a una confrontación directa entre las fuerzas de Estados Unidos y el régimen islámico de Irán, lo que se presenta como una respuesta militar inmediata y calculada que podría redefinir el equilibrio geopolítico en una zona estratégica para el suministro global del petróleo. Esto se desencadenó cuando Trump acusó formalmente a Irán de derribar un helicóptero Apache AH-64, una de las aeronaves más sofisticadas que representan pues un patrullaje sobre el estrecho de Hormuz. Aunque inicialmente se abrió una investigación para determinar si el incidente se debió a una falla mecánica o a fuego enemigo, la Casa Blanca señaló rápidamente a Teherán como responsable. El hecho representa la primera pérdida estadounidense en un Apache desde que se intensificó el actual conflicto con Irán. A través de Truth Social, Trump aseguró que sus mandos militares le informaron sobre este mismo y advirtió que la respuesta sería proporcional y directa. Y continuando también con noticias acerca de esta escalada entre Donald Trump y también lo que es Irán, pues ha amenazado a este país por no llegar a un acuerdo, dice. Ahora tendrán que pagar las consecuencias. El presidente Donald Trump elevó el tono de sus declaraciones contra Irán al asegurar que Teherán dejó pasar demasiado tiempo para alcanzar un acuerdo con Washington y que ahora deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en medio de una escalada militar en Oriente Medio, luego de que Irán anunciara que revisará la continuidad de las negociaciones con Estados Unidos tras los recientes ataques registrados en la región, según lo que publicó EFE. A través de su red social Truth Social, Trump criticó la postura del gobierno iraní y aseguró que las oportunidades de negociación fueron desaprovechadas. Irán solo habla y no actúa. El matón de Oriente Medio está muerto. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente. Ahora tendrán que pagar las consecuencias, estuvo mencionando en su red social. La más reciente jornada de enfrentamientos ha sido considerada una de las más intensas desde el alto fuego establecido el pasado 8 de abril. Esta pasada noche ha sido la peor en términos de ataques desde el alto fuego establecido esa fecha, después de que las fuerzas estadounidenses atacaran varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Hormuz. Y pasando a otra noticia, nos trasladamos al continente africano porque las autoridades de la República Democrática del Congo confirmaron un nuevo aumento en el número de casos de ébola registrado en el país, elevando la cifra total de contagios confirmados a casi 600. El incremento de casos mantiene en alerta a los servicios de salud que trabajan para contener la expansión de la enfermedad y evitar que el brote alcance nuevas comunidades. Paralelamente, se han reforzado las campañas de información pública para promover el cumplimiento de medidas de seguridad y prevención entre la población. El actual brote corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante menos frecuente que otras registradas anteriormente en África, pero que continúa representando una amenaza significativa para la salud pública debido a su capacidad de transmisión y a la gravedad de los síntomas que puede provocar. Aunque el brote fue anunciado oficialmente el pasado 15 de mayo, funcionarios sanitarios han señalado que la enfermedad habría estado propagándose durante varias semanas antes de ser identificadas. Como consecuencia, los equipos médicos comenzaron las labores de respuesta cuando la transmisión ya se encontraba más extendida de lo previsto. Y bueno, vamos a pasar a noticias de carácter internacional también y nos trasladamos a El Salvador porque las autoridades de protección civil han evacuado 95 personas hacia albergues seguros debido a los estragos de la tormenta tropical Cristina. Se prevé que las lluvias más intensas azoten la zona costera y la franja volcánica durante las próximas horas. El territorio salvadoreño permanece bajo alerta naranja debido a las influencias directas de la tormenta tropical Cristina. Ante esta situación, las autoridades gubernamentales han reportado decenas de evacuaciones preventivas y diversos daños materiales, advirtiendo a la población que las precipitaciones más intensas se registrarán durante este día y el próximo jueves. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han enfatizado que aunque puedan presentarse momentos de relativa calma, existe una mayor presencia de lluvia a nivel nacional. Según los pronósticos oficiales, los efectos de este sistema ciclónico se sentirán con mayor severidad en la zona de la noche, en la zona costera. Y vamos a pasar a Estados Unidos porque un padre presuntamente asesinó a sus hijos gemelos de 10 años.
Una investigación por presunto homicidio familiar y suicidio mantienen movilizadas a las autoridades de Los Ángeles luego de que un hombre y sus dos hijos gemelos de 10 años fueran encontrados sin vida durante un departamento en el vecindario de Canoga Park, al oeste del Valle San Fernando. De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Policía de Los Ángeles, los cuerpos de las tres víctimas fueron localizados tras un reporte de disparo registrado durante la tarde en un complejo habitacional. Los investigadores trabajan bajo la hipótesis preliminar de que el padre habría disparado contra los menores antes de quitarse la vida. No obstante, las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y que será el proceso pericial el que determine con precisión la secuencia de los hechos. Este hecho ocurrió a las 7:30 de la noche en un edificio situado en Lanark Park, una zona habitualmente concurrida por familias y residentes del sector. Las autoridades informaron que los fallecidos se encuentran un hombre de aproximadamente 40 años de edad y sus dos hijos gemelos de 10 años. De acuerdo con la primera línea de investigación, el hecho estaría relacionado con un episodio de violencia familiar ocurrido en el interior de la vivienda. Y pasando a otra noticia también, en México han acelerado inversiones 22 proyectos por 8,000 millones de dólares que obtendrán permisos en menos de 30 días. El gobierno de México puso en marcha un nuevo mecanismo para acelerar la llegada de inversiones estratégicas al país, con la meta de reducir tiempos de autorización, brindar mayor certeza jurídica a las empresas y acelerar la generación de empleos en sectores clave de la economía nacional. Como parte de esta estrategia, la Administración Federal ya dio luz verde a 22 proyectos de inversión que representan alrededor de 8,000 millones de dólares, mismos que serán beneficiados por un esquema de acompañamiento y resolución acelerada de trámites impulsados desde la Presidencia de la República. Esta medida forma parte del decreto de acciones inmediatas para la inversión firmado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum. En la conferencia de prensa matutina, la mandataria, y la subsecretaria de Industria y Comercio, Jimena Escobedo, mencionó que la nueva Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones tendrá la responsabilidad de coordinar el seguimiento directo de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico del país. El objetivo es simplificar procesos administrativos, agilizar permisos y acompañar a las empresas durante todo el procedimiento regulatorio para evitar retrasos que puedan frenar inversiones o posponer la generación de empleos. Y en el norte del país, en Nuevo León, un adulto mayor mató a dos ladrones para defender a su hijo, pero el joven murió en el tiroteo. Un violento intento de asalto se transformó en una auténtica pesadilla familiar al norte de la capital de Nuevo León. Un comerciante de la tercera edad abatió a balazos a dos delincuentes para defender a su hijo. Sin embargo, el joven también fue alcanzado por las balas y lamentablemente perdió la vida. La tragedia ocurrió en el negocio denominado Abarrotes Tejada, habilitado en un domicilio ubicado en la calle Alfonso Santos Palomo, en su cruce con Mártires de Río Blanco, dentro de la colonia Croc en Monterrey. De acuerdo con los primeros informes policiales, el dueño del negocio, un hombre de 70 años de edad identificado como Juan, se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda, cuando repentinamente escuchó gritos y ruidos de forcejeo que provenían del área de la tienda. Al salir del cuarto para investigar qué estaba sucediendo, el hombre se topó con una escena de terror. Dos sujetos armados estaban golpeando salvajemente y apuntando a la cabeza de su hijo, quien aparentemente se había resistido a entregar las ganancias del día. Ante el peligro inminente de muerte en el que se encontraba su hijo, don Juan tomó una pistola y presuntamente abrió fuego de manera directa contra los delincuentes en repetidas ocasiones. Posteriormente, uno de los delincuentes cayó muerto de forma instantánea en el suelo tras los disparos, mientras que el segundo cómplice fue trasladado de herida gravedad, falleciendo minutos después en el hospital. Durante este tiroteo, el hijo de don Juan también falleció lamentablemente. Y pasando también y manteniendo noticias de que no quisiéramos estar contando. Daniel Santiago, de 6 años, está desaparecido y habría sido sustraído por un hombre en lo que es Ecatepec. La búsqueda de Daniel Santiago Reyes Montiel, un menor de apenas 6 años de edad, reportado como desaparecido en el municipio de Ecatepec, Estado de México, se intensificó durante las últimas horas luego que los familiares y autoridades difundieran información para dar con su paradero. El caso ha generado una amplia movilización en redes sociales donde usuarios comparten imágenes, videos y la ficha de búsqueda con la esperanza de obtener datos que permitan localizar al niño. De acuerdo con los reportes difundidos por sus familiares, Daniel Santiago habría sido sustraído por un hombre mientras se encontraba en las inmediaciones del Parque Santa Rita, esto en San Agustín, tercera sección. Desde que se conoció el caso, cientos de usuarios han replicado la información para ampliar el alcance de la búsqueda. La desaparición de Daniel Santiago, comenzó a viralizarse durante el martes 9 de junio, cuando usuarios de redes sociales compartieron videos relacionados con el momento en que presuntamente el menor es llevado por un hombre.
Las imágenes difundidas muestran al niño caminando de la mano con un sujeto cuyas características físicas no pueden identificarse claramente debido a la calidad y el ángulo de la grabación. Esta situación ha complicado la posibilidad de obtener rasgos precisos que permitan reconocer al individuo señalado por los familiares. La circulación de estos videos provocó una rápida reacción entre usuarios de distintas plataformas digitales. Y han detenido a un hombre por lanzarle granadas a policías en Guadalajara. La Fiscalía de Jalisco informó que agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión lograron la captura de un hombre que era buscado por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, ataques contra representantes de la autoridad y homicidio calificado en grado de tentativa. El detenido contaba con una orden de reaprehensión vigente derivada del incumplimiento de las condiciones judiciales que le fueron impuestas tras haber obtenido su libertad. La Fiscalía del Estado informó que se trata de Eliel N., quien fue localizado y detenido el pasado 8 de julio en la colonia Almante, esto en San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo con la información estatal, la orden de reprehensión fue emitida por el juzgado cuarto de lo penal del primer partido judicial, luego que el señalado cumpliera una de las medidas establecidas por la autoridad judicial tras recuperar su libertad. Las investigaciones señalan que los hechos, por lo que era requerido, ocurrieron en el 2009 en el cruce de Calzada de Independencia y Monte Olivete en Guadalajara. Según las indagatorias, ahora el ahora detenido presuntamente formaba parte de un grupo delictivo y habría intentado atacar elementos de la entonces Comisaría de Seguridad Pública Municipal. En Durango, la Fiscalía General del Estado ha iniciado una exhaustiva investigación por el feminicidio de Laura Olivia, una mujer de 46 años que fue privada de la vida en el municipio de Hidalgo. El principal sospechoso de este crimen es su propio cuñado, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y es buscado a nivel nacional. De acuerdo con los reportes oficiales, los trágicos hechos tuvieron lugar en el interior del domicilio de la víctima. Las indagatorias preliminares establecen que el asunto agresor ingresó a la vivienda para atacar físicamente a la mujer y tras abandonar el lugar momentáneamente regresó armado para dispararle con un arma de fuego causándole la muerte. La fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza, informó que la principal línea de investigación apunta a una disputa familiar originada por motivos económicos. El presunto feminicida es hermano de la pareja sentimental de Laura Olivia, quien había fallecido previamente, lo que desató un conflicto por los recursos de la víctima administrada tras el deceso. Las autoridades han logrado identificar plenamente al sospechoso como Martín Nevares Prieto, con quien ya se ha liberado la respectiva orden de aprehensión. Se presume que el individuo actuó motivado por el profundo desacuerdo financiero, aunque las autoridades ministeriales continúan recabando pruebas para confirmar de manera irrefutable el móvil del asesinato. En noticias de Sinaloa, Fiscalía General del Estado registró 4 homicidios, un enfrentamiento a las tapias y una denuncia por privación de la libertad. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el pasado martes 9 de junio se registraron 3 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, derivado de la localización de 3 personas sin vida en los municipios de Culiacán y Mazatlán. De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado, en Culiacán fue localizada una persona sin vida en el fraccionamiento Capistrano Residencial y otra más en la colonia 10 de Mayo. En tanto, en Mazatlán se reportó el hallazgo de una persona fallecida en el fraccionamiento La Cantera 3. Los hechos forman parte de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos homicidios en Sinaloa. La Fiscalía General del Estado también informó sobre un enfrentamiento registrado en el poblado de la Bebelama de Romero, perteneciente a la Sindicatura de las Tapias en Culiacán. Como resultado de este hecho violento, una persona perdió la vida. Las autoridades ministeriales mantienen abiertas las investigaciones correspondientes para determinar las causas y responsabilidades derivadas de este enfrentamiento en la zona rural de Culiacán. También se registraron 2 denuncias formales durante la jornada del martes 9, esto en robo de vehículo. Y se llevó a cabo un nuevo operativo en el penal de Aguaruto, dejó celulares, drogas y armas hechizas aseguradas. Autoridades federales y estatales llevaron a cabo una nueva revisión en el centro penitenciario de Aguaruto, donde fueron asegurados diversos objetos prohibidos, entre ellos teléfonos celulares, droga y armas hechizas. El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa a través del Grupo de Operaciones Especializadas de la Policía Estatal Preventiva en coordinación con personal del Ejército Mexicano. De acuerdo con la información oficial, la inspección se efectuó en el interior de 2 módulos del centro penitenciario ubicado en la sindicatura de Aguaruto. Las labores estuvieron a cargo de los elementos estatales y custodios penitenciarios, quienes contaron con el respaldo de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional. De manera efectiva, efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantuvieron vigilancia en el perímetro exterior para garantizar la seguridad durante el desarrollo de este operativo. Entre lo que se logró encontrar y se logró decomisar también, destacan 2 teléfonos celulares, 5 cargadores para teléfono móvil, 2 cables USB,
una memoria USB también, un chip para celular y una antena para radio. En otra noticia también, el grupo interinstitucional reduce a presunto agresor tras enfrentamiento en Culiacán. Un presunto agresor fue reducido y 2 fusiles M4, cargadores y 2 vehículos fueron asegurados por integrantes del grupo interinstitucional, luego un enfrentamiento registrado en la zona rural de Culiacán. De acuerdo con el reporte oficial, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de prevención y vigilancia en coordinación cuando detectaron 2 camionetas con civiles armados en las inmediaciones del poblado Carboneras. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, los civiles armados emprendieron la huida con dirección al poblado de Las Tapias, por lo que se inició una persecución por caminos de la zona rural de Culiacán. Las autoridades señalaron que el seguimiento operativo se prolongó hasta la comunidad de la Bebelama en Romero, donde los presuntos agresores arrojaron artefactos ponchallantas con el objetivo de impedir el avance de las unidades. Posteriormente, civiles armados abrieron fuego contra los elementos, acción que fue repelida por los agentes del GOES conforme a los protocolos de actuación. Tras esta agresión, 2 camionetas quedaron neutralizadas en el lugar, mientras que varios de los ocupantes descendieron y huyeron entre la maleza. Durante este desplegado, los elementos localizaron y redujeron a uno de los presuntos agresores. En el sitio fueron asegurados 2 fusiles M4, 12 cargadores, una camioneta con reporte de robo y otra camioneta Jeep. Y por último, durante las primeras horas de este día, trascendió la localización de un cuerpo sin vida en la sindicatura de Charay, perteneciente al municipio del Fuerte. De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima podría tratarse de Jesús N., mejor conocido en el ámbito electivo como alias El Chuta, quien figuraba como líder de una organización criminal con operaciones en la zona norte de la región. Este hallazgo se registró a la 1 de la madrugada, específicamente a la altura de las letras emblemáticas de la localidad. Tras recibir el reporte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Fuerte acudieron al lugar de los hechos. Al confirmar el deceso, los uniformados procedieron a acordonar y delimitar la zona para preservar los indicios. Los primeros informes periciales indican que la víctima presentaba múltiples lesiones producidas por arma de fuego en diversas partes del cuerpo. No obstante, a pesar de los fuertes rumores sobre su identidad, serán las autoridades competentes y los investigadores correspondientes quienes, mediante los protocolos forenses, confirmen de manera oficial la identificación del occiso. Cabe destacar que el perfil del Chuta cobró relevancia internacional debido a su historial delictivo. El presunto líder criminal era ampliamente requerido por autoridades de Estados Unidos, país donde enfrentaba diversos procesos judiciales relacionados con el tráfico de drogas y las armas. El desenlace de este suceso se mantiene bajo estricta investigación por parte de las corporaciones de seguridad. Sin más por el momento, querido auditorio del debate, nosotros los invitamos a que estén atentos a nuestras plataformas porque hay mayor información para todos ustedes.